Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para el esmaltado voy a estar utilizando hoy este esmalte que dice gel, pero realmente es efecto gel. Esto quiere decir que es un esmalte tradicional, pero que el acabado al finalizarlo es como un gel, en apariencia más bien. Este esmalte me gustó mucho cuando lo compré porque tiene como un subtono turquesa, es bastante oscuro, casi negro, y tiene glitter y se ve lindísimo. Como ustedes saben, a mí me gustan mucho los brillos o todo aquello que brille, sobre todo en las uñas. No soy tanto de usar prendas o accesorios con mucho brillo, pero en las uñas sí me gusta bastante, y por eso este esmalte me ha encantado. Para mi siguiente paso voy a aplicar la camate sobre la uña donde voy a hacer la decoración, y como voy a estar trabajando con pinturas acrílicas, esto me va a ayudar muchísimo porque se adhieren mejor sobre una superficie que no tenga brillo. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color blanco, y con un pincel para detalles de 15 milímetros voy a hacer algunas líneas de forma diagonal. Vamos a hacer varias, no tiene que tener un orden específico ni tampoco una cantidad. Voy a hacerlas de forma que se crucen un poco entre sí y que sean bien delgaditas. Voy a utilizar este pincel que es un pincel lengua de gato. Específicamente cuando lo compré decía pincel pétalo o pincel para hacer pétalos, y es bastante pequeño, así que te van a salir unos pétalos bien delicaditos. Lo vamos a cargar únicamente con pintura acrílica en color blanco, y como siempre lo descargo sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación. Y al mismo tiempo esto sirve para que todo el exceso de producto se vaya. Para hacer los pétalos de la flor, lo que tienes que hacer es que los del centro vamos a colocar el pincel normal, y luego de apoyarlo, lo que vamos a hacer es desplazarlo suavemente hasta el final, es decir, hasta el largo que queremos que tenga el pétalo, y luego lo levantamos suavemente. Aquí en la parte de abajo de los pétalos estoy adhiriendo un poquito de glitter con un poco de brillo de acabado. Es muy sencillo, este glitter venía suelto y lo único que hice fue mezclarlo con brillo de acabado y aplicarlo en esta zona. En el caso de los pétalos que vamos a hacer a los lados y luego por debajo, lo que tenemos que hacer es colocar el pincel de lado, es decir, las cerdas quedarán como de lado, lo presionamos un poco y luego cuando vayamos a llegar al final de la pincelada o del trazo, lo levantamos ligeramente. De esta manera lo que va a suceder es que el pétalo va a quedar más ancho al principio y luego se va a hacer un poco más delgadito o más fino.
Con el mismo pincel y de la misma forma que hicimos algunos de los pétalos, como yo les comentaba, rotando el pincel ligeramente, vamos a hacer algunas hojas pequeñitas en algunas zonas. Todos los esmaltes que voy a utilizar y que he estado utilizando en este diseño son esmaltes tradicionales, por si tienen dudas acerca de esto. Solo que algunos dicen efecto gel o dicen gel, pero es por apariencia, más bien no tiene nada que ver con que sea gel o esmalte semipermanente. No lo es, sino que es un esmalte que es similar en cuanto a acabado. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme como aparece siempre aquí en una esquinita del video, o también en la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas. Ahora con el pincel para detalles de 15 milímetros, esto lo puedes hacer con cualquier otro pincel para detalles, solo que este era el que ya estaba utilizando y decidí continuar con él. Lo que voy a hacer es añadir algunos detalles, otras hojas pequeñas, algunos arabescos, ramitas, todos con un poco de sentido y para añadirle un poco de armonía al diseño y algo más de detalle y belleza. No se olviden de compartir este video porque es algo que me ayuda muchísimo y que realmente no toma nada de tiempo, no cuesta absolutamente nada y que de corazón yo se los agradezco. Ahora voy a aplicar brillo de acabado en algunas zonas de las líneas y voy a adherir esta pedrería que pueden ver aquí, que es bastante pequeñita y es tornasolada, la voy a adherir en esas zonas. Si te está gustando este video, me lo puedes dejar saber en los comentarios y también regalarme un me gusta si es así. Esta uña también la voy a decorar y lo primero que voy a hacer es igualmente aplicar un poco de brillo de acabado y luego voy a utilizar esta pedrería que ven aquí en color blanco. Voy a tomar esta que es de un tamaño pequeño y la voy a adherir en el centro y un poco más abajo. Luego a los lados, todo esto con la ayuda de una punta de cera, voy a adherir dos piedrecitas, una en cada lado de las que utilizamos para la otra uña. Ahora vamos a utilizar nuevamente la pedrería en color blanco, pero estas que son mucho más pequeñas y las vamos a adherir también a los lados. Para completar la decoración con la pedrería voy a utilizar estos balines en color plateado y los voy a ir adhiriendo donde quiera que se une una piedrecita con otra de ambos lados y también en algunas zonas que puedan dar un poco más de brillo y verse más bonito aún, como en los extremos. En Instagram les dejé en dos historias destacadas donde dice herramientas, allí pueden encontrarlo. Hice una historia donde les etiqueté a la tienda, que es una papelería, donde yo compré, específicamente fue donde yo compré mis pinturas acrílicas de la marca DecoArt y también específicamente la marca en sí, por si ustedes desean ir a verlo, si son de aquí de España, específicamente si son de Canarias, mejor aún, quizás les va a ayudar. También les dejé otra historia donde les comentaba que las pinturas acrílicas
son las mismas que se venden en papelerías o tiendas para manualidades. Las pinturas acrílicas, como ya les he explicado, aunque las vendan algunas marcas de esmaltes o productos de uñas, no significa que sean mejores o peores, más bien es lo mismo, solo que hay marcas que han sacado sus propias pinturas acrílicas. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.